vi el apoderamiento que estaban haciendo de la figura de Gabriela Mistral, dije hay que rescatarla. Gabriela Mistral tiene un legado y un mensaje espiritual que está por sobre todo lo demás que se pueda decir de ella. Y eso es lo que hay que rescatar. El camino de Gabriela Mistral es un camino de espiritualidad que la conduce desde... Ella siempre estuvo en el camino. Para ella siempre el eje de su vida fue nuestro Señor Jesucristo, como le llama a ella. Derivó hacia muchas corrientes. Ella estuvo en la teosofía, estuvo en el budismo. Ella después decía que le daba vergüenza decirlo. Hola a todos, bienvenidos a este 7º capítulo de Libros Independientes. El día de hoy tenemos una tremenda invitada, Carmen Insulza, que es justamente la escritora de El viaje mítico heroico en la poesía de Gabriela Mistral. Vamos a conversar con ella acerca de este nuevo libro que ella ha sacado, ha editado, y vamos a conversar acerca de por qué escogió justamente a Gabriela Mistral como personaje principal para realizar este escrito. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por darme esta oportunidad de volver a conversar contigo, porque ya nos conocíamos, pero de forma remota. Obviamente que nos habíamos visto, pero por internet, por un directo que hicimos hace un tiempo atrás acerca del Día de la Mujer, que fue buenísimo. Ahí nos juntamos varias personas, yo estaba más que nada como moderadora, pero pude conocer la interesante vida y digamos también trayectoria en parte de ti, de Carmen Insulza. Entonces yo quería saber, Carmen, ¿por qué le pusiste el viaje mítico heroico? Lo estamos conversando un poquitito fuera de cámara con respecto a Gabriela Mistral. ¿Por qué ese título? Primero porque cuando yo descubrí la poesía de Gabriela Mistral me di cuenta que a través de sus poemas esta mujer iba mostrando un camino de espiritualidad cada vez más ascendente, ¿ya? Y eso me llamó mucho la atención. Y yo siempre hablaba de eso en las distintas charlas que di de ella y siempre enfocándolo a un camino espiritual. Más tarde, cuando ya tuve la oportunidad de estudiar literatura, encontré este recurso literario tan conocido que es el viaje mítico heroico, que es el que realizan los grandes héroes, desde los héroes de la Odisea hasta la canción del Grial. Y literatura moderna también, como incluso Muerte en Venecia, también tenemos un viaje heroico ahí. Y me di cuenta que este viaje encajaba perfectamente con el camino que hacía Gabriela. Más adelante, conociendo ya en detalle el monomito de Campbell, encontré que cada etapa de su poesía encajaba en una de las etapas del mito. Ya estaba el rechazo a la llamada, que en Gabriela se manifiesta en los nocturnos, donde ella se queja y es una figura siempre quejosa, reclamándole a Dios por qué la abandona, por qué la olvida, hasta que llega la ayuda sobrenatural, que es el momento en que ella está frente de nuevo a Cristo crucificado y reclamándole una vez más por su dolor inmenso, y en ese minuto la imagen de Cristo se descuelga de la cruz y cae en sus brazos. Cuando ella lo recibe en sus brazos, recibe el dolor del mundo y se da cuenta que su dolor no es nada frente a eso. Y ahí hay un quiebre importantísimo en la poesía de Gabriela Mistral, que es de donde nacen los dos himnos que dan origen a la portada del libro, ¿ya? Y que en el viaje mítico son el encuentro con la madre y la reconciliación con el padre. Para ella la madre se encarna en la cordillera y la llama así, madre yacente, madre que anda. Y ve en ella la figura protectora, la figura nutricia, cuando dice Leona, que era nuestra madre y de pie nos amamantaba. Y el padre, la figura del padre, ella, al igual que muchas civilizaciones antiguas, la encarna en el sol. En el sol. ¿Ya? Y el segundo poema de estos dos himnos, conocidos como dos himnos, es Sol de Trópico. Sol del Trópico, ella ve la imagen de Dios y hay una parte muy hermosa donde le dice, de ti caímos, de ti rodamos hacia el tiempo y volveremos a tu regazo. ¿Ya? Es algo magistral. Traspasado ese umbral, bueno, hay otra parte también de este encuentro con la madre, que Gabriela se encuentra con el otro tipo de madre, la madre demandante, la madre castigadora. Eso lo muestra ella en el poema La flor del aire, ¿ya? Donde encarna a esta madre como una reina que le exige y le pide que le traiga siempre flores porque ella no puede moverse de la pradera donde está. Entonces Gabriela tiene que subir a la montaña y buscar primero las flores rojas, las flores amarillas, las flores blancas, las flores sin color. Y cuando trae las sin color,
aquella reina que no abandonaba la pradera se va. Y ella se da cuenta que su único destino es seguirla, porque ya es su vida, ¿ya? Esa es la otra imagen de la madre, un poco más castigadora y más demandante. Bueno, posterior a esto, Gabriela Mistral, y a través también de sus sufrimientos de vida, como Claro. son la muerte de Gin, el suicidio, que siempre la rodeó mucho, ya cuando se suicida Stefan Zweig, ella lo sufre enormemente, el suicidio antes de su gran amor, Romeo Ureta, siempre el suicidio está rondando su vida, y el de Gin es el que más la marca, lógicamente. Porque ella lo consideraba su hijo. Lo consideraba su hijo y como tal lo trató de criar. Entonces, cuando ocurre esto, ella aparentemente, y esto es algo que otros autores también lo mencionan ahí, lo ven como una etapa casi de locura. ¿Ya? Ella piensa incluso dejar la poesía, porque dice que no hay poesía que le vaya a reemplazar a este hijo. Es que igual el trauma de perder a alguien tan querido y de la forma en que lo perdió, te cambia tu forma incluso de ver las cosas y quizás hasta la forma de escribir. Exacto. Entonces ahí son esas etapas de los grandes, digamos, artistas, entre comillas, pues le pasa lo mismo a la gente que está metida en la actuación, a la gente que está metida en la música, a la gente que escribe. Dependiendo de cómo va su vida, va cambiando también su estilo, dependiendo de los golpes duros que ha tenido, o las pérdidas, sus vivencias y los dolores. Y los dolores sobre todo. El dolor que es una forma de crecimiento, el dolor que tiene un sentido, no como quieren mostrarnos hoy en día, que el dolor es algo que hay que evitar a toda costa. No, el dolor tiene un sentido. Dios nos dio la capacidad enorme de crecer a través del dolor, y eso es una capacidad que solo tenemos los seres humanos. Sí. Los animalitos no la tienen. Y disculpa que te interrumpa, justo cuando mencionaste lo de cuando ella fue tan hermosa, es como casi poético que haya caído la imagen de Cristo en los brazos de ella. De alguna manera también demuestra de que, bueno, ¿de qué me quejo si el dolor de él fue mucho más por nosotros? Entonces, como tú bien dices, el dolor es necesario para ir aprendiendo, ir creciendo. Es un vehículo de conciencia, absolutamente. Sí, en ese momento cuando ella lo recibe dice, peso divino, dolor divino que me entregan. Qué maravilla. Dice, aquí quedo, dice, en esta cuesta con tu figura entre mis brazos. Es muy hermoso ese poema. Bueno, y después de la muerte de Gin, retomando lo que decíamos anteriormente, ella en su poesía tiene una especie de, es algo muy paradójico, porque tiene una especie de desdoblamiento, ¿ya? Y escribe una serie de poemas que se conocen como las locas mujeres. Las locas mujeres son la que camina, la fervorosa, la desasida, la que espera. Entonces uno podría decir, bueno, acá la personalidad de esta mujer se disgregó, pero no es así. Lo que pasa es que ella alcanzó una altura tal que desde la unidad de su ser, ahora ella es capaz de ver las distintas componentes de su personalidad y abrazarlos a cada uno. Y ahí ella inicia el viaje de retorno, ¿ya? Que el viaje de retorno no es necesario en la heroína. La heroína, a diferencia del héroe, puede quedarse en su crecimiento espiritual para desde ahí y a través del hogar y de la familia derramar su cambio al mundo. El héroe vuelve y en el mundo concreto, en el mundo real, él tiene que modificar su entorno y modificar la historia, ¿ya? Ella vuelve y ella modifica de alguna manera su entorno también, ¿ya? Porque su labor como, no solo como cónsul, como fue en muchos países, sino que su labor sobre todo como docente es importantísima. Es en México se la valora tremendamente por la labor docente que hizo, que todavía la reforma educacional de México tiene grandes rasgos de lo que ella hizo. De alguna manera ella fue pionera, fue la que dio el vamos a muchas mujeres para que siguieran una forma de enseñanza para los estudiantes. Absolutamente fue pionera, sí. Lo fue absolutamente, y ella siempre abogó mucho por las mujeres, pero también no podemos olvidar la época en que ella vivió y el contexto. Entonces ella veía que la mujer, por no tener un gran acceso a la educación, estaba un poco sometida a la pobreza. Y ella siempre sus banderas de lucha fueron la mujer, la pobreza y los niños, ¿ya? Porque en ellos veía el rostro de Dios. Siempre. Entonces ella, por ahí fueron sus grandes, y por eso también es que de pronto hay movimientos que se la tratan de adueñar. Justamente quería mencionar eso, porque eso quiero que tú me expliques, porque, por ejemplo, se ve mucho que el feminismo ha tomado, se ha raptado, diría yo, la imagen de Gabriela Mistral. De repente, no sé si tú viste alguna vez ahí en el GAM, que ponían la imagen de ella con un pañuelo verde. Yo creo que si ella hubiera estado viva,
se muere de nuevo por el hecho de que le hayan puesto eso, cuando para ella la vida era súper importante. La vida y la maternidad. Hay poemas que son odas a la maternidad. Para ella los niños eran fundamentales y ella era una mujer de una profunda feminidad y por lo tanto profundamente maternal. Jamás habría estado de acuerdo con eso. Sí, claramente se la han querido apropiar, pero eso solo demuestra el desconocimiento que hay acerca de esta mujer. Hay un libro que recoge pequeños fragmentos de cartas, de conversaciones, se llama Bendita mi lengua sea. Y en ese libro ella desmitifica un poco todas estas cosas o sea, no podemos decir desmitifica, porque ella no llegó a conocer lo que se dijo de ella, lo que se dice hoy en día. Pero ya en ese minuto ella percibe esto y aclara muchos puntos. Y los trata incluso de calumnias. Dice, cuando, por ejemplo, ya se hablaba de su relación con su secretaria Doris Dana, dice, mire lo último que han inventado de mí, miren qué calumnia. ¿Cómo no entienden que yo soy una mujer ya... Tengo mis años, necesito ayuda, y hay ayuda en la cual no le podría pedir a un hombre, porque son cosas muy íntimas, y en eso me tiene que apoyar una mujer. ¿Cómo pueden ver en eso algo distinto? ¿Ya? Sí, ella fue una defensora de la mujer madre, sobre todas las cosas. Y también el feminismo, el tema del feminismo es bien complejo, porque el feminismo no es lo que nos quieren mostrar hoy día. No, para nada. El feminismo es una defensa de la mujer, un creer en la mujer y sus potencialidades, pero no ponerla contra el hombre, ni ponerla en un supuesto empoderamiento que la lleva a romper con lo que es su esencia. Ella, todo lo contrario, ella luchaba por la esencia de la mujer, por mantenerla pura. Claro, quizás fue feminista en su época, porque en su época sí, la mujer estaba relegada y tenía problemas con lo que digo, no tenía acceso a la educación, lo cual ya es una limitante muy importante. Bajo ese contexto sí, podríamos decir como de alguna manera todas somos feministas cuando queremos que las mujeres podamos mostrar nuestras capacidades y podamos estar en el lugar que nos corresponde sin quitárselo a otro, porque no se trata de eso. Claro, lamentablemente el feminismo, si lo vemos en su origen, siempre ha sido algo que ha ido contra la mujer, aunque han querido ponerlo como una forma en la que quieren hacer que hombres y mujeres sean iguales, cosa que no es verdad porque somos diferentes, para que andamos con cosas así. Hombres y mujeres somos diferentes y complementarios. Por eso mismo de repente, eso que mencionaba, vuelvo nuevamente a lo del viaje del héroe, cuando hablaba del hombre que vuelve y cambia el mundo y la mujer que en su corazón cambia y su espíritu cambia, si se puede decir así, cuando se complementan, como ella es el corazón de la familia, se genera, digamos, una familia bien estable, si se podría decir así, o bien formada. Exacto. Fue un poco redundante. Y por esa razón también el feminismo va contra la familia, lo mismo que ciertos grupos políticos van contra la familia, contra los hijos, contra la vida y contra lo que es natural, el complemento entre hombre y mujer. Así es. El feminismo atenta contra la esencia de la mujer. Y la esencia de la mujer es esa, ser la formadora del hogar, ser el fuego del hogar. Por algo a las chimeneas se les llama también hogar, el lugar donde está el fuego. Y la mujer es ese fuego que mantiene ese nido, ese ambiente cálido donde el hombre puede llegar, descansar y recuperar sus fuerzas, nutrido por esta mujer que ya tiene esta espiritualidad en su interior, esta antorcha que lo va a guiar en el camino. Una mujer con conocimiento pleno de su esencia y con una manifestación plena de su esencia, necesariamente va a forjar un héroe en su familia. Carmen, quiero leer un poquito acá acerca de tu biografía para las personas que a lo mejor no te conocen o que los que ya te conocen para que recuerden tu... Porque te deben haber visto en alguno de estos lugares donde tú estuviste o las veces cuando tú escribiste leyeron ya algunos textos tuyos, porque sé que tú haces columnas, te has dedicado a escribir hace bastante tiempo, entonces quiero preguntarte esas cositas, pero vamos leyendo primero acá lo que aparece justamente en el libro. Carmen Insulza estudió licenciatura en Biología en la Universidad de Chile y posteriormente se recibió de técnico en Finanzas en el Instituto de Estudios Bancarios de Santiago, su ciudad natal. Desde el año 1972 participa en diversos concursos literarios, obteniendo diferentes premios, lo que le significa ser convocada como jurado de otros concursos de ese tipo. Uno de sus cuentos es incluido en la antología anual Cuentos de mi País, patrocinada por la empresa Bata. Asiste y crea talleres literarios para diversas instituciones, dictando charlas con énfasis en la figura de Gabriela Mistral. En el año 2010 participa del taller de introducción a la novela dictado por el escritor Mauricio Electorat y del taller de introducción al cuento dictado por el escritor Jaime Collier.
ambos a través de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales de Santiago. Actualmente se encuentra en preparación de 2 obras que junto con la presente conformarán una trilogía basada en figuras femeninas. Y partiendo con ella, con Gabriela Mistral, no quiero mencionar a las otras 2 porque lo vamos a mencionar al último, porque quiero dejar un poco la expectativa para la gente, la tensión nerviosa para que sepan de quién más va a hablar, pero ya lo habíamos conversado la última vez que estuvimos conversando, me acuerdo, fui un poco redundante al decir conversando, cuando estuvimos en ese directo, en el Día Especial para las Mujeres. Exacto. Entonces, una cosa, tú estudiaste biología, es que interesante, sí, porque bióloga, pero también te gustan las letras. Sí. ¿Cómo se complementa eso? ¿En qué momento tú dices, no, me gusta la escritura, prefiero mejor ser narradora? ¿Cuándo parte, digamos, el clic que te dice, quiero escribir? Yo creo que uno nace con esas cosas y de pronto se da cuenta. Yo en el colegio ya escribía bastante bien, ¿ya? Quizás es feo que lo diga, pero la verdad es que mis profesoras me lo hacían notar. Ya, pero yo amaba la biología y la química y la física, entonces decía, no, si lo mío está por acá. Lo otro era para mí un hobby. Escribía mis poemas, mis cosas, que a todo el mundo le gustaban, pero sí, está bien, pero yo soy bióloga. ¿Ya? Y la biología es poesía también. La biología también es poesía. Descubrí un mundo muy hermoso, muy fascinante en la biología. Tuve grandes maestros, tuve a Humberto Maturana, a Luis Izquierdo, como mis profesores, gente que realmente amaba lo que hacía y ese amor que te traspasan, uno se da cuenta que puede estar en todas las actividades que uno tenga en la vida. Paralelamente yo a esto seguía escribiendo. Bueno, cosas del destino, ingresé a trabajar al Banco Concepción y ahí tomé este curso de técnico en finanzas, que nunca me gustó, que nunca me interesó. Pero yo seguía con lo mío y seguía escribiendo y como tenía esta necesidad empecé con el tema de los talleres literarios. Tanto a participar en ellos como a formar. Y yo formé un taller literario al interior del Banco Concepción y después lo hice extensivo a otros bancos donde tenía personas conocidas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo estuviste en eso? En eso estuve, yo al Banco Concepción entre el año 80. Debe haber sido más o menos durante todo el periodo que estuve ahí, unos 10 años. Uy, harto. Sí, sí. Y en ese lapso de tiempo fue que yo conocí a la otra Gabriela, como yo la llamo. Por eso es que las charlas que yo daba, yo siempre la mencionaba como Gabriela Mistral, la gran desconocida. Ya la conocí, tuve la suerte de leer estos 2 poemas que son conocidos como los 2 himnos, Cordillera y Sol del Trópico. Y yo dije, acá hay mucho más. Esta mujer no es una escritora de poemas infantiles solamente, acá hay algo mucho más grande. Y comencé a leerla mucho, a investigarla mucho. Y bueno, paralelo a eso yo seguía escribiendo. Yo tengo una novela, tengo un libro de cuentos, pero nunca me había planteado escribir sobre ella. ¿Ya? Pero ya cuando tuve acceso a todo esto de lo que era el viaje mítico y me di cuenta que este viaje se viene dando en todas las grandes obras literarias y que en Gabriela era tan claro, tan fácil de seguir, yo dije, aquí esto hay que exponerlo. ¿Ya? Y sobre todo, cuando vi el apoderamiento que estaban haciendo de la figura de Gabriela Mistral, dije, hay que rescatarla. Gabriela Mistral tiene un legado y un mensaje espiritual que está por sobre todo lo demás que se pueda decir de ella. Y eso es lo que hay que rescatar. El camino de Gabriela Mistral es un camino de espiritualidad que la conduce desde... Ella siempre estuvo en el camino. Para ella siempre el eje de su vida fue nuestro Señor Jesucristo, como le llama a ella. Derivó hacia muchas corrientes. Ella estuvo en la teosofía, estuvo en el budismo. Ella después decía que le daba vergüenza decirlo. ¿Ya? Se arrepintió de todas ellas, conoció mucha gente, conoció a Annie Besant, la segunda directora, sí, no te puedo creer. Sí, y le gustaba, decía que le gustaba mucho más que Elena Blavatsky, porque a Elena Blavatsky la encontraba muy dura. Decía, Annie Besant es dulce, como una parábola de Cristo. ¿Ya? Estuvo como decía, en el budismo. ¿Ya? Cuando estuvo en la Sociedad Teosófica también conoció a Arnold Toynbee, ¿ya? Y ella lo invitó a crear una especie de asociación histórica para hacer un estudio histórico y todo, a lo cual Toynbee se negó, porque él mantenía su teoría de que la historia era una espiral ascendente, como que no había nada nuevo que decir, porque los ciclos de la historia se repetían una y otra vez. ¿Ya? Bueno, todo eso son... Pero de esta etapa de ella, de la teosofía, del budismo, Gabriela se arrepiente un poco después y vuelve al cristianismo con sentido social.
Ya vuelve con un sentido social muy profundo. Eso es algo que porque es lo que la marca hasta el final. Pero ya nunca va a dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo, como lo llama ella siempre. Y también la figura de la Virgen María es preponderante. En Cordillera ella parafrasea las letanías de la Virgen, ¿ya? Especie eterna suspendida, arca ciudad, alta ciudad, torres doradas. Me dejaste sorprendida con ese camino que tuvo de búsqueda espiritual, porque yo lo desconocía. Desconocía que ella había estado metida en la teosofía, en el budismo, menos que había conocido a Nidesant. Y qué bueno que retornó. Ese es como el viaje del hijo pródigo, ¿no? A los que hemos estado de repente alejados del catolicismo y volvemos como el hijo pródigo. Uno lo siente en la piel, en el cuerpo, en la historia de esa parábola. Y a ella le pasó exactamente eso, y conociendo a grandes personajes que tienen relación con esos movimientos, entre comillas, espirituales, intelectuales. Lo que a ella le ayudó mucho fue la formación que había tenido en su infancia. Su abuela siempre le leyó la Biblia y ella se familiarizó mucho con los personajes bíblicos, ¿ya? Ella, de hecho, los menciona mucho en sus primeros poemas, y su poesía tiene mucho de ese... La Biblia, si uno la analiza literariamente, es un poema tremendo, sobre todo el Antiguo Testamento. Es un poema que a veces es difícil de comprender, pero como figura literaria es un poema. Y ella se familiarizó mucho con esa forma de hablar, y tanto así que se nota en sus primeros escritos. Entonces, esa base tan fuerte que ella tuvo es lo que la hace finalmente volver y reconocer que ahí estaba la verdad. Lo demás, yo creo que es un camino válido, ¿eh? Si no está de más conocer esas cosas. Hay que conocerlas, hay que saber con qué se enfrenta uno. Claro. Y ella lo hizo. Siempre decía, me avergüenzo de eso, pero fue parte de su crecimiento. Fue parte de su crecimiento, sí, y la hizo volver con una mirada distinta, una mirada mucho más madura. Claro. Y quizás ahí valorando aún más todavía sus orígenes católicos. Exactamente. Bueno, cosa que, digamos, eso las feministas dudo que en algún momento lo mencionen, pues les encanta sacar cosas y solamente toman, por ejemplo, el carácter fuerte de ella, y que era mujer en una época en que solamente los hombres de alguna manera es que ahí también las feministas hacen otro punto, porque fuertes. También dicen, esta mujer tiene que haber tenido algo de hombre, porque ella se manejó muy bien en un mundo de hombres. Se codió con hombres, alternó con hombres, con la más alta intelectualidad de su época, que eran hombres. Entonces, si ella era profundamente femenina, no podría haber entrado a ese mundo. Tiene que haber tenido algo de hombre. La otra vez me acuerdo, si no me equivoco... Ese es un argumento. No, pero un argumento muy tonto. Pero, muy tonto. Pero hay algo sí. Yo me acuerdo que se lo decía, ¿cómo se llama? Santiago Ormazábal, que lo conocemos como el transfachero. Él decía, hay mujeres que son un poquitito más masculinas, hay hombres que son un poquitito más femeninos, pero no dejan de ser, en esencia, mujer y hombre. Exacto. Y hay otros que son como muy femeninos o muy masculinos. Entonces, de repente ni yo me siento tan femenina, entonces, pero eso no significa de que tú seas una figura masculina como mujer. Exacto. Ella a lo mejor tenía el carácter, hablemos más de carácter, porque por ejemplo ella por lo visto tenía un carácter fuerte, por lo poco que uno sabe acerca de ella, inclusive películas o lo que escribe, algunos documentales también que la han mencionado. Debe haber tenido un carácter fuerte para poder de alguna manera desenvolverse en un mundo de hombres. Y lo más importante, ella tuvo acceso a esas personas y a ese mundo por la grandeza y la calidad de lo que ella hacía. Y eso es lo que la mujer debería rescatar, o sea, acceder a los puestos más altos, acceder a las más altas cumbres, pero no por ser mujer solamente, sino por ser excelente en lo que hace. Ella es un ejemplo de meritocracia. Absolutamente. Porque ella partió de una familia muy sencilla, estudió, todo lo hizo con esfuerzo, con su inteligencia, y con qué esfuerzo y su inteligencia, y pasando por tantas cosas que la marcaron en su vida. Y logró destacar, y logró ser de los mejores. Y alcanzar esos puestos y rodearse de ese tipo de gente. ¿Que eran hombres ese minuto? Ok, pero ella estaba ahí no por ser mujer, no porque le dijera, oh, señora Gabriela, usted... No, ella estaba ahí por la excelencia de lo que hacía. Consulta, ¿cuáles serían los 3 puntos principales que destacar de tu libro y que de alguna manera podrían convencer a la gente para, oye, quiero leerlo? Realmente esto me parece interesante, no sé mucho de Gabriela Mistral. ¿Cuáles serían como las 3 características principales de este libro? Ya, primero partamos por Gabriela en sí. Conocer más a Gabriela y conocer más de su poesía. La poesía de Gabriela es desconocida en nuestro
ambiente, en nuestro país, en nuestro mundo en general, es desconocida. Solamente conocemos lo más popular de ella, ya lo dije antes, la poesía infantil, todo eso, pero la poesía profunda, la poesía espiritual, no la conocemos. Y creo que eso es lo primero, ir viendo cómo esta mujer va creciendo ella espiritualmente como persona y lo va dejando reflejado a través de sus poemas. Seguir ese hilo conductor que en ella es muy muy claro, de cómo una persona puede remontarse desde sus inicios dolorosos, complejos, dubitativos, hasta una cumbre espiritual tan alta como la que ella alcanza. Eso sería lo primero. Lo segundo, quiero rescatar el mito en sí. El mito es el alma de la historia. Los procesos históricos tienen todo algo que los gatilla detrás, y ese gatillo que está ahí detrás es el mito. El mito es la memoria, es la forma como la divinidad nos habla, de alguna manera. Nos deja un mensaje. Y si nosotros somos capaces de recogerlo y de entenderlo, se nos van a abrir nuevos horizontes. El mito es, dice Campbell, es una puerta abierta hacia la divinidad, ¿ya? Hay un camino que debemos recorrer todos los que queremos crecer espiritualmente, un camino que nos lleva desde lo cotidiano hasta lo divino. El puente que une ese camino, el puente que nos lleva por ese camino es el mito. Y está reflejado en las grandes obras literarias. El ser humano ha dejado estos hitos de crecimiento y de espiritualidad a través de la historia en las grandes obras literarias, desde la Odisea hasta, no sé, como te decía antes, pasando por el cuento del Grial, de alguna manera también, ya nuestra literatura más contemporánea, en la antigüedad, los 12 trabajos de Hércules, que son hitos, son mensajes que otros hombres de otras épocas han ido dejando a la humanidad. Eso es lo segundo que me gustaría, es el rescate del mito como tal, porque hoy en día se habla mucho de desmitificar, todo hay que desmitificarlo, como si el mito fuera una mentira. El mito no es una mentira, es un mensaje encubierto. Lo que pasa es que hay que tener la suficiente valor y la suficiente disposición y voluntad para develar lo que esconde eso. Y valentía también, ¿o no? De alguna manera también, sí. Para llegar al encuentro de esa verdad, sí, hay que tener valentía. El mito es algo que hace que el ser humano se pare como tal frente a la vida y no nos aúna, como hoy en día que tratan de unificarnos, igualarnos, pero en un nivel bajo. El mito permite que cada hombre se ponga de pie a su estatura y reconozcamos que no podemos ser todos igual. Porque y lo digo ahí en el libro, porque si en un bosque queremos que todos los árboles tengan la misma altura, o estiramos a los más chiquitos hasta quebrarlos, o podamos a los más altos, lo cual no es justo. La única forma en que el ser humano es igual es de bruces en el suelo, pero esa no es la estatura del ser humano. La estatura del ser humano es de pie, erguido, de frente, mirando al cielo, mirando a Dios. Y la figura del héroe es el tercer punto. El héroe no es solamente aquel que va a cabalgar por el mundo. Bueno, hay otro ejemplo también de viaje mítico, el Quijote. No es solamente ese caballero que cabalga con armadura y desafiando a los gigantes. No, el héroe es el ser que desde su cotidianeidad es capaz de elevarse, encontrar lo más esencial, lo más puro de su alma, encontrarse cara a cara con nuestro Dios creador y poder reflejar eso hacia el mundo en cada acción cotidiana, en cada aspecto de nuestra vida. No necesitamos andar dando luchas desmedidas ni en conflicto con el mundo, no, todo lo cotidiano. El héroe hace un camino que para él es duro, es un camino heroico, es duro, es difícil de recorrer, pero crece tanto a través de él que es capaz de volver y darle la mano y convertirse en antorcha de otros para que hagan también ese camino, porque el premio que hay al final de ese camino es muy grande. Es el encuentro con su esencia, el encuentro con su espiritualidad, es el encuentro con Dios. Para terminar, me gustaría hacerte una consulta. Dos ramas. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Y lo otro, ¿cuáles son las otras dos mujeres? Ya lo habíamos conversado hace un tiempo atrás, pero yo creo que mucha gente no lo sabe. Pero ¿cuáles son las otras dos mujeres que tú tienes ya en mente o de las cuales ya estás escribiendo que van a ser posteriormente
los próximos libros? Ya, partamos por esa pregunta. Partamos por eso y después decimos Sí. de dónde conseguir el libro. La segunda mujer es otra que también quiero rescatar de la imagen que el modernismo nos ha dado de ella, y es Santa Juana de Arco. Me encanta. Santa Juana de Arco es una mujer que también enfrentó un mundo de hombres, que fue una guerrero más, una luchadora más ahí, en medio de un ejército compuesto principalmente por hombres, entre ellos muchos generales expertos en guerra, también mucho pueblo que no sabía nada de guerra, pero que era un campesinado masculino, duro, difícil. Ella tuvo la convicción y la valentía de enfrentarse a todo eso porque ella sintió el llamado interno de Dios que le decía: tú eres quien va a liberar a Francia. ¿Ya? Ella hace este viaje. En el caso de ella, el libro se llama El viaje mítico, entre paréntesis heroico, porque ella es una persona, es alguien que existió en la vida real, pero su viaje heroico no solamente cambió la historia de Francia, su país, cambió la historia de Europa entera, cambió el mapa de Europa y quizás también del mundo, ¿por qué no decirlo? Entonces ella hace este doble viaje, porque se dice que el viaje de la heroína es distinto al del héroe, por la espiritualidad que ella alcanza y que queda en su interior, y el héroe vuelve al mundo. Pero ella hace el viaje de la heroína, ganando los más altos cumbres de la espiritualidad, hasta el momento de su vida tan corta, así 19 años, y en la hoguera ya demuestra ella el martirio, la valentía, la convicción con que enfrenta el martirio, convencida de lo que la está esperando al otro lado. Ya, pero además ella volvió de alguna manera, tal vez no en cuerpo, pero volvió porque pocos años después Francia ya consigue su liberación definitiva de Inglaterra bajo su ejemplo, y cambia la historia de su país, cambia la historia, y como decía recién, desde Europa entera. ¿Ya? Esa es la segunda figura que voy a rescatar. Ya estoy en ese libro, ya tengo todo lo que es el contexto histórico de la Guerra de los 100 años, en qué condiciones nace ella, cómo es el llamado que ella siente. Hablo también de los tres personajes que son gravitantes en su vida, las tres figuras que la van guiando a ella, que es el Arcángel Miguel, que es una figura maravillosa, donde hay en el libro El Paraíso Perdido, John Milton, hay una descripción magnífica de San Miguel Arcángel que parece anticipar a Juana de Arco. Es algo realmente maravilloso. Tomo la figura de él y tomo la figura de las dos santas que la guían, ¿ya? Santa Catalina y Santa Margarita. ¿Por qué ellas son las que se le aparecen y por qué ellas la van guiando? En eso estamos. Y el otro que está todavía, digamos, ni siquiera es un embrión todavía, está ahí, pero sé que la tengo que tomar, está en mente y hay algún pequeño conocimiento, algunas pequeñas cosas que ya he estado extrayendo de ella, y que es Isabel la Católica, una figura también en parte desconocida, y lo poco que se conoce de ella es mal conocido, ¿ya? Ella fue una persona visionaria, profundamente espiritual. Ella amó incondicionalmente a estos pueblos que nunca conoció, ¿ya? Y gran parte de eso está en un tesoro literario de alguna manera, histórico de otra forma, que es muy desconocido y que es su magnífico testamento. Entonces yo quiero esta obra basarla en gran parte en lo que es ese testamento que nos muestra la figura de esta mujer y lo que ella sentía por los pueblos de América, a diferencia de lo que nos quieren hacer ver que los españoles llegaron acá solo a destruir, a imponerse y a matar. La famosa leyenda negra. La leyenda negra del indigenismo, de que acá todo era maravilloso, vivían en un paraíso terrenal y los españoles solo vinieron a destruirlo. Sabemos que nada de eso fue así. Queremos rescatarlo, queremos decir, no fue así, decirlo, aunque hay muchos libros que ya lo tocan. Pero hay que insistir en ello porque no podemos permitir que se desvirtúen estas figuras. Ellas serían las que componen esta trilogía. Si después vienen más, no sabemos. Yo creo que vas a tener, es decir, esta va a ser tu primera trilogía y después quizás va a venir una segunda parte. Hay quizás otras mujeres más que van a ir encontrando, porque yo creo que hay hartos personajes interesantes. Y no solo mujeres, hay una figura que me está dando mucho vuelta. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, San Luis, rey de Francia. ¿Sí? Sí, porque sabe que él toca un tema que a lo mejor en estos tiempos, él es un hombre santo, pero él siente que la misión de su vida es rescatar los lugares santos mediante una cruzada.
Él en su calidad de rey organiza 3 cruzadas y las 3 cruzadas fracasan. ¿Cómo enfrenta el fracaso un hombre que siente que Dios le dijo siempre, esta es la misión de tu vida, pero él no es capaz de cumplir esa misión? ¿Cómo mantiene su fe? Porque nunca la pierde. ¿Cómo mantiene su fe más allá de todo eso? Creo que ahí hay un mensaje muy potente que también hay que buscar. Quiero también rescatar esa figura. Entonces, digamos que partimos con una trilogía de mujeres, donde partes primero con Gabriela Mistral, Sí. posteriormente con Juana de Arco, Así es. y finalizaría con Isabel la Católica. Sí. Y quizá después de esa trilogía vamos a tener una trilogía de varones, que ¿Por también qué van a no? tener ese viaje mítico que dices tú, Exacto. del héroe. Del héroe. Y de alguna manera para que nosotros andemos más y conozcamos más acerca de esta gente que de repente para nosotros puede pasar desapercibido. Y quizás la historia nos la han contado muy tergiversada. Exacto. Y es súper bueno que este tipo de libros, este tipo de lectura, salga al público. Y me gustaría saber dónde podemos encontrar, porque me interesa mucho este libro, quiero leerlo. De momento, el libro está disponible a través de las plataformas de Amazon y de Librería Antártica en forma de ebook. Ya, perfecto. Solamente como ebook. Ya. Y físico, físicamente estamos a la espera. Por el momento, Librería Chema tiene unos pocos ejemplares. Ya, una exclusividad. Y lo otro, eso me había olvidado, me habían dicho que los vas a dejar con dedicatoria para la gente. Así es, por la autora, los vamos a dejar firmados. Los poquitos que hay acá, sí. Van a estar firmados, así que sí. se llevan un plus. Así es, y esperamos ya dentro de poco tener una cantidad ya mayor para hacer un lanzamiento propiamente tal de él. Sí. ¿Crees que más adelante puede haber un lanzamiento acá en Santiago? Es decir, yo creo que quizás Santiago va a ser el primer lugar, después otras ciudades, exacto, quizás, dependiendo de las invitaciones. Así es, ¿sí? Eso esperamos, sí. Para eso tenemos que contar ya con el libro físico que está ya en vías de momento. Quedan invitados entonces a conseguir estos ejemplares que van a estar acá en Chema Librería, y los que quieran tenerlo en ebook, ya saben, búsquenlo en las plataformas que indicaste hace un momento. Amazon fundamental. Amazon justamente, y pueden leer este maravilloso primer capítulo de la trilogía que estás realizando en estos instantes. Así que quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias.